nuestro horario es el real, horario ¿cierto? sí, cuando tenemos un equinoccio de otoño, que es el 23 de septiembre, se queda el horario que debe de ser de acuerdo a la distancia que está el planeta del Sol. Entonces, ese es el que debe de ser. El otro fue inventado por cuestiones político-económicas, pero biológicamente sí tenía un efecto. Entonces, gracias a Dios, la fuerza cuántica ya los hizo reaccionar. Eso. Eso quiere decir que cada vez estamos vibrando más en el planeta en la misma sintonía y es por eso que pues, Ay, sí. son los resultados también, ¿verdad? Tiene que ver. Pareciera que no, pero de Así verdad es. sí tiene que ver. Muchas gracias, doctor. Y pues ya también está con nosotros la doctora Romina. ¿Cómo está, Romy? ¿Cómo te va en tu evento? ¿Cómo están? Cuéntanos. Bien, bien, Bien. Romy, qué gusto saludarte. Gracias, gracias. Bueno, a Raúl, May y a todos los que se van conectando, que tengan buenas noches. Aquí estamos desde Argentina compartiendo una cena con el CEO, así que Wow. Ok. es de tanta gira que estuvimos dando vueltas por varios lugares de Argentina y Uruguay, ya terminando. Hoy llegamos recién de Uruguay y ya volviendo para casa y siguiendo también eventos por Córdoba. Así que, bueno, muy lindo y por sobre todo lo que va sucediendo en el camino, ¿no? La cantidad de personas que nos vamos encontrando y testimonios. Y la verdad es que uno ni se imagina todo lo que va sucediendo en el mundo hasta que a veces no nos acercamos a la gente o la misma gente es la que se acerca a compartirnos su experiencia o qué ha pasado en su familia o en casos en particular que me han dejado sorprendida, ¿no? Porque hay mucha gente que aún no se anima a contar sus testimonios, sobre todo dependiendo del país, de las costumbres, de la cultura, ¿no? En algunos lugares son más cerrados, son más tímidos, más vergonzosos y les cuesta compartir, como en otros lugares es al revés, ¿no? Son más bien expresivos y comparten cada cosa que les pasa al detalle. Entre estos casos, algunos, porque la verdad es que fueron impactantes en estas semanitas. Estoy tratando de conectarme con la computadora. Cualquier cosa me paso a la computadora para poder verlos a todos. Claro que sí, Romy. Estoy con la computadora de Cacho acá, de Cacho y Mabel. Bueno, les decía, algunos testimonios que fueron maravillosos. Miren, encontramos a un caso de un niño en Uruguay que fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? El mismo síndrome que el profe Jaime. Bueno, había cadenas de oraciones, mucha gente que estaba tratando de ayudar a la familia. El niño estaba con... Ahora va. ¿Algo pasó? Es la interfase, yo creo que ahí va. Ahorita tiene que escuchar el Juan teléfono. Carlos Rivera. ¿Te pongo cojos ahí mismo? Carlos Rivera. Ah, ya lo encontré. Listo, Romy. Ahora sí. Ahora desconecta uno. Listo, ahora estamos. Ahora sí. Ahora estamos y vamos a cambiar el nombre para poder verlos a todos Lo los voy que a están. cambiar. Bueno, miren, ahora que abrimos pantalla la estoy viendo a Cristina con nosotros que estuvimos en Uruguay y justamente escuchamos juntas el caso de este niño, un niño que fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, como les comentaba, estaba totalmente paralizado su cuerpito. Y resulta que le llega el accesorio, se lo entregan, y desde que se lo entregan el niño vuelve a caminar inmediatamente. Ahora está, inclusive nos mostraban la familia los videos y fue realmente impresionante porque pareciera que ni siquiera existió un tiempo en el medio o una recuperación en donde, lógico, estaba caminando con cierta dificultad, pero caminando sin andador, caminando por sí mismo, por sus propios medios,
recuperó absolutamente todas sus funciones desde el momento de la colocación del accesorio. Un caso maravilloso. Wow, increíble, ¿eh? ¿Qué edad Increíble, tiene? la verdad. El niño 4 años más o menos tiene, y fue muy rápida la recuperación, que inclusive los médicos se asombraron, y los médicos decidieron llamar a la persona que es la distribuidora de Tacuarembó, que es una de las localidades de Uruguay, para consultarle qué era esto, ¿no? Porque sí se habían asombrado del resultado que estaba teniendo el niño. Wow, qué bárbaro. Qué bonito. Sí, muy bonito. La verdad es que ese fue un testimonio que a mí me impactó mucho. Luego la misma persona que es la distribuidora, también con un desgarro en uno de sus músculos, con traumatólogo, con estudios de por medio, se veían en las imágenes el desgarro, de 10 centímetros el desgarro. Él, desde que se desgarró, se colocó el accesorio y nunca experimentó dolor, con lo cual ya llamaba la atención al traumatólogo, porque dijo, si esto es un desgarro, debería generar dolor. Sin embargo, no generó dolor, y cuando va a la semana o a los 10 días al control, vuelven a hacer ecografía, no había más desgarro. Cosa que el mismo traumatólogo se sorprendió también, porque no existe que un desgarro, una persona se recupere tan rápidamente, que no experimente el dolor del desgarro, y que encima, testimoniado por la ecografía, se pueda detectar u observar cómo se recupera el músculo tan rápidamente, ¿no? Tal así que el traumatólogo también ya porta sus accesorios junto a toda su familia, porque quedó asombrado de este caso. Oye, ya sé cómo se llama ese caso. El síndrome de Johans. Lo vas a No, patentar así, Romy. Sí, oye. No, es que la verdad eso, cuando sabe lo que es como dice, Romy dice desgarro, en México decimos un desgarre, pues las fibras están prácticamente rotas, ¿no? O sea, y para que tenga un restablecimiento con esta facilidad es que de verdad esa frecuencia vibratoria que alcanzamos, en los sistemas de nuestro cuerpo están haciendo cosas maravillosas, ¿sí? No es magia, es emplear los mecanismos que el cuerpo tiene disponibles cuando el equilibrio de esa energía está en óptimas condiciones. Ahí está la clave de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué esas cosas como el niño, digo, el síndrome de Guillain-Barré, bueno, sabemos que es una bacteria donde hay un proceso de destrucción de la mielina, bla, 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 y también se clasifica como una autoinmunidad. ¿Y cómo puede ser que tan rápido tenga sus resultados? Pues porque está viendo eso que decías hace rato, Margarita, puede ser cierto que ya la frecuencia de nuestro planeta, hablando en términos reales, no fantasiosos, sí, la frecuencia Schumann esté siendo mucho más compatible ahorita con aquellos que estamos portando nuestra Numicar, ¿no? Entonces, qué gran ventaja, de verdad, es extraordinario. Claro, claro que sí. Bueno, saben, les cuento otros de los casos. Uno de ellos estuvo compartiéndonos a nosotros mismos, y de hecho grabamos varios de los casos para que queden y poder editarlos y poder compartirlos entre todos. Uno de ellos es un caso de una señora que se llama Roxana. Ella fue diagnosticada con lupus hace muchos años, y tuvo un desgaste tan grande de su cadera que, debido a la cantidad de corticoides que le dieron en esa crisis que tuvo cuando era mucho más joven, hace como más de 20 años atrás, se le desgastó tanto su cadera que tenía pronosticada una cirugía, y los médicos le sugerían que ni siquiera pisara, porque al pisar corría riesgos que, por la misma presión de la cabeza del fémur sobre su cadera, se quiebre inmediatamente, ¿no? Entonces, ante los riesgos, le pedían que por favor no se movilizara.
Tal así que ella, para poder igual dar algunos pasos, iba con sus bastones, sus apoyos, y para levantarse de la cama del gran dolor que traía, debía levantarse media hora antes, o sea, que poner el despertador media hora antes, para poder mover su pierna del dolor que le generaba, ¿no? Entonces, media hora antes, llorando todas las mañanas del dolor, se tenía que poner una pierna sobre un brazo, ayudarse a poquito a poder correr esa pierna hasta poder colocar sus dos pies sobre el piso y ahí levantarse con ayuda. Bueno, el mismo día en que Virginia, que es la persona que distribuye en Uruguay, que fue quien comenzó en realidad la distribución oficial de Numi, le comparte el accesorio, esa misma noche ella duerme con el accesorio colocado en la cadera. Se levanta y lo asombroso fue que inmediatamente se incorporó a la cama y se levantó. Y ella no se dio cuenta de lo que había, o sea, creía, y la tienen que escuchar, creía que estaba soñando. Ella no entendía que eso era real, que no era un sueño. Y entonces vuelve como a sentarse tratando de identificar si era un sueño o si era real, ¿no? Y entonces empieza como a tocarse y empieza a decir, bueno, me rompí toda, empezó a pensar eso. Digo, si yo no podía pisar, ¿cómo es que hice esto? Se me debe haber destruido la cadera. Bueno, y pensaba en lo peor de lo que podría haber pasado, pero a la vez llamativo porque no tenía dolor. Entonces no entendía lo que estaba pasando. Dijo, voy a intentar volver a incorporar esta pierna a la cama a ver qué sucede. Y dijo, voy de a poquito, y empieza de a poquito, y en realidad la incorpora en la cama sin inconveniente, la vuelve a bajar sin inconveniente, se levanta, se va caminando hasta la cocina, sin dolor, sin que le duela nada. Así que dice, la felicidad que experimenté ese día, hacía años que no vivía algo semejante. Fue maravilloso, tal así que fue a las presentaciones en Uruguay con tacos agujas, impresionante, impresionante, tacos agujas y sin bastón, sin dolor desde el primer día, que hace 3 meses que la está utilizando. Desde el primer día que se la colocó, nunca más experimentó un dolor en la cadera. Impresionante, impresionante el caso, pero no solo eso, ¿saben? ¿Qué edad tiene? Muy joven. Sí. Ella tiene 52, una cosa así, 55, okay, 55, ahí la veo a Cris que me está apuntando con las manos. 55 años, pero tuvo un desgaste muy grande en su vida porque ella además tuvo se está realizando hemodiálisis hace muchísimos años. Y otra situación que es para compartirla, porque muchas personas consultan, ¿se puede hacer hemodiálisis usando el accesorio? ¿Hay experiencias con la hemodiálisis? Y yo recuerdo perfectamente un Zoom de un médico que él hace hemodiálisis pura y exclusivamente y le comparte el accesorio a todos sus pacientes y compartía los beneficios que estaba teniendo en cada uno de los pacientes. Pero este caso también es muy particular, el de Roxana, respecto a la hemodiálisis, porque saben que, como en todo país, con ciertos protocolos, ¿no? Si no encuadran en un valor, en un parámetro, ¿no? Que tiene que ver con la presión que soporte su catéter, por ejemplo, ¿no? No le corresponde la hemodiálisis, o sea, entrar al aparato, porque le dan prioridad a otras personas. Es decir, que seleccionan, desgraciadamente, pero por cuestiones sanitarias, económicas, políticas, se selecciona a qué pacientes darle la posibilidad de vivir y quiénes no. Una decisión tan drástica y terrible como esa, ¿no? En el caso de Roxana, ella tenía su catéter y no venía resistiendo. Y cuando empieza a desgastarse, cada vez va para peor, ¿no? Eso es lo que la medicina
en teoría le decía, supone y demás. Entonces dijo, bueno, si esto ya no está resistiendo las presiones de la máquina, entonces vamos cada vez para peor y no tenemos otra opción. Debemos quitarte de la máquina, sacarte de la máquina. La situación es que ella venía tolerando 340 de presión, que era muy bajita porque para entrar en protocolo de diálisis tenía que tener de 380 a 400 de soporte, digamos, de presión, sin que suene el aparato. La situación es que ella empieza a colocarse el accesorio y se lo ponía en el catéter directamente. Y va a la máquina ese primer día y la máquina no sonaba con 340. Entonces vienen los enfermeros que la conocen de toda la vida y ella cuenta que es una médica más, porque en realidad está tan acostumbrada lunes, miércoles y viernes, va a hemodializarse, que conoce a toda la gente de la clínica, a todos los médicos, a todos los enfermeros, y ella les dice, miren, yo sé qué me está pasando, si identifica a lo mejor si se le baja la presión, si se le baja el azúcar, si se le baja, y ella les dice, me está pasando esto directamente, y a lo mejor los médicos le discuten, y quien tenía razón era Roxana. La situación es que vienen y le dicen, Roxana, no te está sonando, ¿qué está pasando? Porque no sonaba en ningún momento de las horas de hemodiálisis que estaba haciendo. Y entonces Roxana no sabía qué era lo que estaba pasando, pero seguía con su accesorio en el catéter. Y bueno, vamos a probar aumentar la presión, a ver si tolera. Y aumentan a 360 y se tolera y la máquina no sonaba. Y aumentan a 380 y se tolera y la máquina no sonaba. Así hasta llegar a 400 en un momento en donde la máquina no sonó en ningún momento, con lo cual Roxana pudo seguir estando en protocolo de hemodiálisis desde hace 3 meses gracias al accesorio, porque nadie sabe ni se explica qué pasó, pero lo cierto es que su catéter está resistiendo cada vez mejor, cada vez más, su calidad de vida muchísimo mejor. Ella bajaba mucho de peso y no lograba regular su metabolismo ni su peso. Empezó a aumentar de peso, así que la verdad es que todos muy contentos con el testimonio de Roxana, inclusive médicos, enfermeras y todos la conocen y también están felices por ella porque no querían quitarla de la máquina, sin embargo sabían que debían hacerlo si ella seguía con estos valores. Y bueno, gracias a Dios y al accesorio esto no sucedió, sino que ha mejorado la calidad, cosa que no es esperable, porque sí, cuando hay un desgaste, digamos, continúa el desgaste y cada vez va involucionando, digamos, o perjudicándose el procedimiento. Así que es un testimonio muy lindo sobre hemodiálisis que Claro. muchos consultan. Sí, sí, consultan mucho lo de la hemodiálisis. Además, es uno de los procedimientos que más temen las personas a las que se van a someter a ello. Yo creo que mucho por desconocimiento, pero la verdad es que, sabes que sí era muy interesante en ese caso, Romina, que pudieran en un momento dado a futuro tener pruebas de filtración glomerular, con un tiempo de espacio de no utilizar el hemodializador y ver sus parámetros de todos los substratos. Tú sabes que se van acumulando cuando no hay esto, porque si está teniendo esta respuesta, igual y al rato las sesiones de hemodiálisis ya no son tan frecuentes. Va a ser muy interesante eso, ¿eh? Así es, sí, claro que sí. Vamos a esperar a los próximos resultados que tenga como para compartirlos. Es más, estamos siguiendo algunos casos que también fueron compartidos en estos Zoom. Recuerdan, no sé si recuerdan el caso de la chica con la hemorragia en el estómago, ¿no? Sí. Marina, bueno, Sí, con su sí. hemorragia en el estómago, llegaron todos sus últimos resultados de laboratorio y maravillosamente bien, todos los resultados muy bien, Wow. ella tenía muy descontrolado el proteinograma, ¿sí? Las cadenas livianas,
y marcadores que tenían que ver con un mieloma múltiple que había sido diagnosticado. Y previa a la hemorragia, ¿no?, del estómago, luego había tenido una remisión y luego hacían creían que esta hemorragia en el estómago tenía que ver justamente con una recidiva o una reactivación de este mieloma. La situación es que acaban de llegar todos los resultados y gracias a Dios todos normales, en perfectas condiciones. Wow. Todos, cadenas livianas, proteinograma, hemograma, absolutamente todo normal. Así que otro caso de éxito también muy lindo, porque había sido un gran desafío este caso, ¿no? Y Claro. con unos resultados tremendos. Oye, ¿y los médicos qué dicen? Porque, digo, el mieloma es el mieloma, Bueno, es los de médicos los más difíciles. los médicos Están, quieren todos a Ñumicar. Los médicos quieren todos el accesorio. Por suerte, ¿no? Por suerte. Es más, en la presentación que di en su espacio, en el espacio de luz, estaban 2 de las enfermeras que la atendían en la clínica, había uno de los médicos que la acompaña en todo este proceso, así que, bueno, maravilloso. wow. No, esta es una parte también increíble porque cuando ya el cuerpo médico comienza a reconocer que existe una actividad compatible en el cuerpo humano con nuestro accesorio, es una gran ventaja porque obviamente a los que portan la bata blanca, los médicos, doctores, profesionistas en salud, pues se les tiene que dar esa credibilidad por los estudios que tienen, pero el que lo avalen, oye, ya imagínate eso, ellos mismos están sorprendidos a base de los principios de biofísica con los que trabaja nuestro accesorio. Qué bueno, felicidades de verdad. Hay que saber cómo ese caso va a ser muy interesante. Si se acuerdan del que yo presenté del mieloma en junio, que presentamos su testimonio que ya también se había aliviado, ¿sí? El del proceso, un proceso más largo, de casi un año, pero bueno, aquí está otro ya, porque esos de los cánceres más difíciles que existen y felicidades. ¿Cómo se llama la chica? Marina se llama. Marina, ok, y es de Uruguay ella, ¿verdad? No, ella es de Mar del Plata, ella es de acá de Argentina. Ah, Y ok, junto con ok. Marina también hay un testimonio muy lindo que sucedió 2 días después del caso de Marina, en donde se le comparte el accesorio a una persona que es referente, saben, del MMS, fue la persona que trajo a Andreas Kalker a Argentina, y resulta que, bueno, él había tenido muchos preinfartos, había tenido ACVs pequeñitos, ¿no?, que no habían dejado lesiones. Bueno, venía con varias dificultades en la salud hasta que en uno de los eventos, en una ACV, queda con la secuela de cuadriplejía y, bueno, lógico, ¿no?, cuadriplejía sin control de esfínteres, entre otras secuelas que habían quedado. Todavía estaba, bueno, él estaba postrado en su cama, ¿no? Le llega el accesorio una noche. A la mañana siguiente, él sintió el deseo de levantarse de la cama. Y se levanta de la cama y se va caminando hasta el baño y hace sus necesidades. Pero Wow. entienden el contexto, ¿no? Una persona con ACV, cuadriplégica, sin controlar esfínteres, se lo coloca, No. se levanta de la cama y se va al baño. Wow. La familia mandaba mensajes diciendo, Estela es la persona que se lo compartió, que fue quien organizó uno de los eventos en Mar del Plata, y Estela me reenviaba los audios y decían, Estela, se acaba de levantar, no entendemos nada, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así, todos desesperados, pero a la vez felices de lo que estaba pasando con Gusti, que es la persona de la que estoy compartiendo. Gusti estuvo el domingo en toda la jornada en Mar del Plata, toda la jornada estuvo con nosotros compartiendo. Él llegó caminando, sí, con un andador, pero se sostiene solo parado, sin apoyo. Y casualmente antes de ayer me escribe un mensajito y me dice, ¿cómo están? Quería agradecerte que hayas venido y demás.
y me dice, yo estoy cada día mejor. Y me manda un videíto caminando sin apoyo, directamente. Increíble, la verdad es que Sí, ¿eh? otro de los casos que fueron de gran impacto, que fueron realmente maravillosos, muy poquito tiempo, o sea, estamos hablando de que se la colocó y volvió a caminar inmediatamente, que en apenas unas semanas ya está dejando el andador, con la rehabilitación, ¿no? Lógicamente, pero bueno, un testimonio hermoso, la verdad, de una recuperación de secuelas por ACV. Excelente. Romy, ¿tienes para hacer de alguna forma un libro documental? Porque va recopilando grandes testimonios, aunado a todos los que diariamente nos comparten, ¿no? Pero el hecho de que tú los veas, sobre todo que estás en contacto con especialistas, con médicos, ¿no? Con enfermeras y todos profesionales de la salud, bueno, pues eso también ayuda todavía mucho más de que comprueben que esto finalmente funciona y en todos funciona y tiene un efecto impactante, sobre todo en casos que no se espera una reacción así, ¿no? De alguna forma han Totalmente. llevado procedimientos, que han llevado terapias de todo tipo, y de pronto llega Numi y la magia sucede, ¿verdad? Tienes para escribir un buen libro, un buen documental. La verdad es que sí, saben, es asombroso porque luego de cada presentación se acercan personas a compartir a lo mejor cosas que no se animaban a compartirlas en público y cada una a contar detalles de esa historia, ¿no? Y es impresionante porque cómo cambia la calidad de vida de tantas personas es alucinante, ¿no? Personas, es más, normalmente yo siempre hago pruebas de autocomprobación en el momento de las presentaciones para que podamos identificar cómo está nuestro cuerpo y qué sucede cuando nos colocamos el accesorio. Porque ahí está el punto. El 100% de los casos tiene resultados inmediatos. El tema es identificar qué es lo que está cambiando en mi cuerpo si yo no sé cómo buscarlo o cómo encontrar ese efecto que me está generando. Entonces hacemos distintas pruebas de acuerdo a las limitaciones que tenga la persona. Entre ellas, por ejemplo, la elongación, ¿no? El tocarse con las manos atrás de la espalda, el tocarse con las manos la punta de los pies, a lo mejor una persona que no logra levantar el brazo por una tendinitis o una contractura, y me ha pasado, por ejemplo, antes de ayer en Punta del Este, con dos personas que no, hace años no pueden levantar el brazo a más de la distancia del hombro, y les colocamos el accesorio, probamos cuál era la limitación de base sin que lo tenga el accesorio ni lo pruebe, probamos cuál es la limitación, nos muestra, le colocamos el accesorio, bueno, ahora trata de sujetarte el pelo, y levanta los brazos de esta manera y la persona inmediatamente quiebra en llanto, porque es inevitable que después de años de no poder levantar su brazo, pueda darse cuenta que lo está levantando. Sí. Solamente las personas que lo viven pueden entender lo que es esa sensación de bienestar. Pero uno lo puede ver, pero quien lo está viviendo, no importa el grado de empatía que uno pueda tener con el paciente, solamente cuando lo viven, es extraordinario. La verdad, felicidades, Romina. Exacto, sí. Bueno, felicidades, yo digo a todos. Una señora me decía, haceme algo más, decía como si fuese yo la que le estaba haciendo una magia o no sé, algo sobre su cuerpo. Y le digo, no, pero no soy yo, no soy yo. Hacerle un pellizco para que vea que si era real, que si era ella. Claro, no soy pues yo, era es sueño. el accesorio. Es el accesorio sobre tu cuerpo lo que está generando esto, pero bueno, nos han tocado, la verdad, casos maravillosos, extraordinarios, y siempre digo, cuando somos varios los que estamos con el accesorio en un lugar determinado, la frecuencia que se mueve en ese lugar es única
y tiene alcances que son inimaginables. Nos pasa a todos cuando vamos a un retiro, que volvemos distintos, que volvemos renovados, que volvemos con mucho más discernimiento, enfoque, fuerza de motivación, de voluntad, ánimo. Nos cambia por completo encontrarnos en un retiro, porque lógicamente estamos expuestos a una frecuencia circular enorme, mucho mayor a lo que normalmente estamos expuestos. Nos pasa en una reunión o en una presentación cuando varias personas tienen el accesorio. Imagínense, y esto siempre se los digo, ¿qué pasaría en el mundo si tantas personas tuvieran un accesorio? Sería otro planeta. Definitivamente. Sí. Definitivamente sería otro planeta, sucederían otras cosas, y ahí es donde sí es el llamado de atención a la conciencia de lo importante que es portar un accesorio en cada familia, en cada hogar individual, en cada una de las personas de la familia, porque esto es una inversión que no tiene que ver por el bien individual, sino por el bien común, por el bien familiar, por el bien de la humanidad, por el bien de absolutamente todas las personas y seres que habitan este planeta. Y a veces cuestionamos o